Y sobre el telón de fondo de la crisis económica, tema que vamos a desarrollar la mañana de hoy, nuestra invitada, la presidenta del Consejo de Comercio, ha dicho que son muy pocas las zonas económicas especiales que han tenido éxito en el mundo a propósito de esta iniciativa que promueve el régimen venezolano. La tenemos vía Zoom y le agradezco recibir nuestra comunicación tempranito. Tiziana Policel, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente. Gracias Okay. por atendernos. Yo iniciaría conversación a partir de esta declaración que ofreció usted en otro medio de comunicación a propósito de esta iniciativa que no es nueva en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, después, por supuesto, en principio uno este tipo de iniciativas las recibe de manera positiva porque ponen en evidencia de alguna forma el interés que se tiene de desarrollar algunas zonas del país. El problema que tiene concretamente esta iniciativa es que probablemente debimos haber revisado las causas que generan el fracaso en el mundo de zonas económicas especiales, justamente para tratar de no repetir los errores que ya hemos visto en otros lugares del mundo. El fracaso de las zonas económicas especiales se estima en cerca de un 60%, o sea, solamente son exitosas el 40% de las zonas económicas especiales que, digamos, se han implementado en el mundo. Y las razones son cuatro. Generalmente la teoría académica o los estudios académicos reportan que cuando se dan una de esas cuatro características, es muy probable que la zona económica o que esa iniciativa tienda a fracasar. Y el problema es que en Venezuela no se da una, sino se dan las cuatro. La primera de ellas se refiere a institucionalidad, o sea, es importante que el país donde se desarrollan las zonas económicas especiales tenga seguridad jurídica, tenga garantías a los derechos de propiedad y bueno, y toda una serie de elementos que en Venezuela no son tan claros. El segundo término es que se desarrolla una estrategia de encadenamiento con el resto de los sectores productivos. No podemos enfocarnos en una zona económica especial, por ejemplo, solamente en la industria. Tiene que estar encadenada con el comercio, con la construcción, con el turismo, incluso con las actividades educativas de la zona, porque todo ello influye en el éxito eventualmente que pueda tener. El tercer elemento tiene que ver con la calidad de los servicios públicos en las zonas económicas. En Venezuela tenemos serios problemas, por ejemplo, todavía de intermitencia en el suministro de combustible. Tenemos problemas serios de suministro de energía eléctrica, de agua en muchas de las zonas que ya han sido decretadas. Y finalmente de conectividad. Esto es clave para el desarrollo de la zona económica especial y cuando nos referimos a conectividad no solamente estamos hablando de la tecnológica, sino también de cómo fluye tanto las personas como la mercancía. Aquí nos referimos a conectividad aérea, conectividad marítima, conectividad de todo tipo. Entonces vemos, bueno, y hay un elemento adicional que se refiere a los incentivos reales. La ley como tal prevé que quienes se desarrollan en las zonas económicas especiales van a ser beneficiados con un incentivo, pero posterior a la declaración, lo que se conoce como drawback. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa paga los impuestos y luego le son reintegrados. Y la verdad que de eso Venezuela tiene experiencia previa y eso nunca funcionó en Venezuela, el drawback. Entonces, la verdad que vemos con, digamos, insisto, en un principio lo vemos de manera positiva, pero si no se toman en cuenta estos elementos, pues vamos a caer en las estadísticas de fracaso, lamentablemente. Varios temas. Yo le preguntaría a nuestra invitada, ¿es posible sacar adelante esta iniciativa sin Estado de Derecho o respeto a la propiedad privada? Según dice la teoría, no. Según dice la teoría, cuando eso no ocurre en el mundo, esa zona económica especial tiende a fracasar. Entonces, ese es uno de los cuatro elementos importantes, ¿no? Entonces, justamente cuando todavía en Venezuela tenemos muchas propiedades que ni siquiera se ha planteado la posibilidad de ser regresadas a sus dueños originales, vimos una iniciativa recientemente de un centro comercial, pero no hemos visto otras iniciativas. Es una sobre 1.400 propiedades que todavía
algunas de ellas, sus propietarios originales están esperando respuesta. Entonces, evidentemente, estas noticias se conocen y cualquier inversionista extranjero que haga un análisis de qué es lo que sucede en Venezuela se va, de alguna manera, va a encontrar este tipo de informaciones. Ahora, yo le pregunto porque ayer, y a propósito del tema que compartíamos con la audiencia, este enviado especial de la ONU para Asuntos Humanitarios aseguró que hay signos de mejora en nuestro país, faltan necesidades. Lo que hemos escuchado en este espacio de analistas y otros representantes gremiales es que se trata de un rebote o, digamos, una variación del Producto Interior Bruto positiva, pero absolutamente desigual. Yo le pediría un comentario al respecto, porque una de las justificaciones para esta iniciativa de las zonas económicas especiales tiene que ver justamente, supuestamente, con la reactivación económica. La escuchamos. Bueno, lo primero que es importante señalar es, digamos, las metodologías que utilizan los técnicos que afirman o que hablan de esa mejoría. Me refiero concretamente a la metodología porque generalmente si nosotros comparamos lo que está sucediendo en Venezuela en el primer semestre de este año con lo que pasaba en el primer semestre del año pasado, tenemos que recordar que el año pasado, por lo menos en el sector que yo represento, no se podía trabajar de manera continua. Teníamos un régimen denominado 7+7 que nos impedía trabajar de manera continua. Entonces, ya ahí hay un elemento de comparación que desvirtúa cualquier consideración. Si yo el año pasado, en este mismo periodo, no podía trabajar por el tema de la pandemia de manera continua y ahora sí puedo, es evidente que va a haber una mejoría. Es evidente que de alguna manera nosotros hemos avanzado en lo que es el tema pandemia y por supuesto que la mejoría se nota porque, insisto, en el mismo periodo del año pasado, si metodológicamente estamos comparando año con año, es importante y tiene que haber mejoría. Ahora bien, generalmente las empresas del sector comercio comparan la situación es con un año en el que quizás la situación no era tan crítica. Algunas empresas ubican su parámetro de comparación en el 2012, otras en el 2014, dependiendo del tipo de empresa. Y si nosotros vemos digamos, esa comparación con ese año, pues todavía no pudiéramos hablar de recuperación. Se utiliza mucho un ejemplo clásico que ilustra de alguna forma lo que estamos diciendo. Nosotros pesábamos 100 kilos, ahora estuvimos pesando 20, ¿verdad? Y ahora estamos pesando 23. O sea, seguimos en estado de desnutrición, seguimos en una situación severa. Ese ejemplo quizás puede ilustrar bien ese ámbito de mejora. La mejora la hay, pero todavía no, por lo menos en el sector comercio-servicio, no está vista como una mejora real. Por supuesto, esa mejora permite de alguna manera ver o enfrentar el futuro con, digamos, una perspectiva diferente de la que teníamos en plena pandemia, que definitivamente para algunos sectores del comercio servicio fue verdaderamente dramático lo que se vivió. Ahora, decíamos al inicio, esto de las zonas económicas especiales no es nuevo. Usted mencionaba algunos ejemplos, nos han hablado de, bueno, cómo funcionaban las zonas francas en nuestro país, y lo cierto es que ahora mismo ninguna de estas regiones, digamos, han vivido una especial recuperación económica. Yo le pediría un comentario al respecto porque las condiciones son más o menos las mismas para todo el territorio nacional. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Bueno, no, en algunos sentidos las condiciones quizás han empeorado, porque cuando se establecieron algunas zonas francas, algunas zonas económicas en otros momentos en Venezuela, no teníamos la situación de servicios públicos que tenemos hoy en día. Entonces, eran momentos en que el suministro de combustible era regular, eran momentos en que no había problemas de energía eléctrica y, por supuesto, y no había problemas de agua. O sea, son situación
lejos de mejorar, más bien es mucho más delicada en este momento, ¿no? Y eso es un indicador, eso debemos tenerlo muy, muy en cuenta, porque eso es determinante para el éxito. Insisto, la literatura nos habla de que cuando se dan alguna de las 4 condiciones, la posibilidad de fracaso es alta. Y nosotros, lamentablemente, en este momento tenemos las 4. Entonces, digamos, no es que vamos a enfrentar esto digamos, con negatividad, pero sí con prudencia. O sea, hay que tener mucha prudencia y no hacernos, digamos, una expectativa de que esto le va a solucionar el problema a algunas regiones. Por otro lado, ahora ya vemos, ya es evidente, ellos se decretaron algunas zonas económicas especiales y hay muchas regiones que están reclamando el mismo estatus en este momento. Y a medida que avancemos nos vamos a ir dando cuenta que todos los estados venezolanos van a reclamar ser zonas económicas especiales, porque lo hemos dicho, el país está en una condición que todo el país tiene que ser declarado zona económica especial, porque uno de los beneficios que tiene una zona económica especial es el tema tributario. Entonces yo invito a la audiencia a que me diga cómo vamos nosotros a ver con optimismo una medida que va a beneficiar una zona cuando en el resto del país la voracidad fiscal está acabando con la industria y con el comercio. Entonces, esto es un aspecto importante porque una zona va a decir, bueno, van a declarar zona económica especial el estado que yo tengo al lado, ¿verdad? Y bueno, alguien tiene que pagar. Si a él le exoneran los impuestos, o mejor dicho, dentro de un mismo estado declaran a una región, a una zona económica especial y el resto del estado no lo es. El resto del estado va a tener que pagar los impuestos que el otro no pagó, porque es que los impuestos, ¿qué son? Los impuestos son las necesidades reales de un estado. Entonces, si yo se lo exonero a una zona, a la otra lo va a tener que pagar. Entonces, imagínense lo que va a empezar a ocurrir cuando además estamos en un momento en donde todos los estados de Venezuela se está denunciando una voracidad fiscal que está llevando o está colocando al sector comercio-servicio en el dilema de cerrar o irse a la informalidad. Entonces, la gente siente, de alguna manera, no entiende cómo van a decretar algunas zonas económicas especiales, dándoles beneficios fiscales. Insisto, beneficios fiscales que probablemente no reciba, ¿no? Porque cuando llegue el momento de regresarle esos impuestos, ese mismo estado se va a dar cuenta que le hace falta ese dinero. Entonces, ahí empieza el problema a la hora de reintegrarlo, ¿no? Entonces, esto coloca al resto del país en una condición, pues, de desventaja absoluta. Y por supuesto, ya nos hemos dado cuenta que después que salió el decreto, la ley, digamos, publicada, ya hay no menos de 5 zonas que están reclamando ser incluidas como zonas económicas especiales. Y a medida que avancen los días, el resto del país lo va a reclamar, por exactamente esa razón, por el tema de la voracidad fiscal. Si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. La pregunta que yo le haría, y a propósito de lo que usted ha dicho, insisto, en otros medios de comunicación, ¿esta iniciativa no pone en evidencia el fracaso del modelo socialista en nuestro país? Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fon36b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro.
Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña a esta hora Tiziana Polesel, es presidenta del Consejo Nacional del Comercio y de los Servicios, Consecomercio. Y yo les hago una inquietud antes de hacer la pausa para publicidad, y es, referida a esta iniciativa de las zonas económicas especiales. Si no pone en evidencia, le decía yo, el fracaso del modelo socialista en nuestro país. Me refiero a un modelo de control, de voracidad fiscal, como ha dicho usted, versus supuestamente un modelo de más flexibilidad y de incentivos fiscales. La escuchamos. Bueno, yo creo que la verdad que el fracaso del modelo que nosotros venimos, en el que venimos, digamos, desarrollándonos es evidente. Es por eso que Fede Cámaras, en su reciente asamblea anual que se llevó a cabo en la ciudad de Mérida hace 15 días, propone al país un modelo y propone un documento, 180 páginas, que está disponible además para la audiencia en la página web de Fede Cámara, un documento donde nosotros estamos planteando ese cambio de modelo, estamos planteando que tenemos que trabajar todos, y por eso Fede Cámaras lo propone como un papel de discusión, un papel en el que todos los sectores en el país puedan colaborar y puedan aportar, por supuesto, después de verlo, después de revisarlo, porque nosotros estamos proponiendo ese cambio de modelo, justamente porque consideramos que el modelo que tenemos pues no ha dado los resultados esperados, independientemente de las medidas aisladas que se tomen, porque las zonas económicas especiales es una medida aislada, que insisto, al no estar engranada con otras medidas, lo que va es a profundizar la desigualdad. Entonces, nuevamente, pues hay otras personas, por ejemplo, que se preguntan, las zonas económicas especiales es para atraer inversión extranjera. Y la inversión en Venezuela, y quienes todavía tienen fe en el país y han visto ver mermada su capacidad. Con industria refleja que la capacidad instalada de la industria creo que no llega al 20%. Entonces, ese industrial que sigue en Venezuela, que sigue apostando por el país, que sigue a pesar de tener una producción limitadísima, manteniendo su nómina en las mismas condiciones porque tiene una visión y quiere ver el futuro, evidentemente, pues dice, bueno, ¿por qué ahora yo tendría que trasladar mi industria a una zona económica especial? O sea, trasladar una industria es altamente complejo, eso no es una cosa sencilla. Además, hay zonas en donde están instaladas industrias por razones de clima, por otras miles de razones que, por supuesto, no se pueden mover. Entonces, yo creo que unas medidas como esta, aisladas, cuando en realidad no hemos abordado algunos problemas que son importantes, como es el aumento de la capacidad de los venezolanos de poder tener un sueldo digno, que además ese venezolano al que, por ejemplo, se le dañe su licuadora
en la casa pueda ir al día siguiente con una tarjeta de crédito y reponer ese equipo y luego, por supuesto, poder pagarlo en partes. O sea, algo tan simple como eso, los venezolanos no pueden hacer porque sus tarjetas de crédito en este momento no le permiten hacer ese tipo de cosas. Entonces, y por supuesto, de esto no tiene culpa la banca tiene una limitación que es el encaje legal y ahí empieza, digamos, a trancarse el engranaje. O sea, una zona económica especial es una iniciativa interesante, pero es aislada al resto de problemas que vive el país. Entonces, es por eso que Fedecámara insiste que el cambio, tenemos que cambiar el modelo, tenemos incluso, hay un tema hasta cultural. Muchos venezolanos siguen pensando que nosotros tenemos petróleo y que por tener petróleo, pues ahí está la solución de todos nuestros problemas. Y la solución de todos nuestros problemas no es ese. Es el trabajo, es el que se nos permita trabajar, desarrollar nuestras capacidades creativas, que tenemos muchas. Nosotros tenemos ventajas comparativas y competitivas que debemos desarrollar y parten justamente de mucha gente bien preparada que sigue estando en el país e incluso la que está afuera, que aspira a regresar e incluso que estando afuera aspira a poder, gracias, eso lo permite hoy en día la tecnología, incluso estando fuera del país, pues pueda aportar para que el país salga adelante y sea realmente un país de oportunidades para todos, que es lo que creo en el fondo queremos todos independientemente del color y de la ideología que tengamos. Decíamos al inicio que ha habido una variación positiva, pequeña, ligera variación positiva del Producto Interior Bruto durante los primeros 6 meses de este año. Sin embargo, esta recuperación o rebote se frenó, según ha dicho el primer vicepresidente de la industria, Francisco Acevedo, y yo le pediría un comentario sobre este punto específico, si ha ocurrido lo mismo en el sector que usted representa. ¿La escuchamos? Sí, qué bueno que me hace la pregunta porque en la parte anterior no pude cerrar, digamos, esta reflexión. En realidad la mejora se vio los 3 primeros meses del año, pero los siguientes 3 se vio otra vez una disminución importante. Cuando hicimos pues nuestras consultas dentro del sector comercio-servicio, bueno, surgieron por supuesto algunas respuestas en donde quizás de las más importantes está reposición de inventario. Justamente si no tenemos crédito al consumo y no tenemos crédito para el comercio no ha podido reponer inventarios. Entonces hay algunas necesidades que existen, pero que el comercio no las ha podido suplir por no tener mercancía disponible, ¿no? Y esto, por supuesto, va a ir creciendo si el comercio no puede reponer. Recordemos que durante 2 años en que vivimos la pandemia, el sector comercio-servicio y los demás sectores de la economía estuvieron manteniendo sus nóminas, manteniendo sus equipos de trabajo, manteniendo incluso actividad hasta de forma limitada. Todo esto incluso con recursos propios, la mayoría del sector. Pero ya esos recursos empiezan de alguna manera a resentir, ¿verdad?, el hecho de no tener financiamiento. Y ahí hay un elemento importante. El otro elemento que reflejan, recordemos que el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios agrupa el comercio formal. Entonces, recordemos que cuando le hacemos esas preguntas al comercio formal. Uno de los elementos es el crecimiento desbordado de la informalidad. Eso, pues, por supuesto, le quita posibilidades al comercio formal de poder, digamos, hacer las ventas que desea hacer. Y ese comercio informal, además, nutrido por contrabando. El crecimiento del contrabando en algunos sectores es verdaderamente alarmante. Hay sectores que reportan, que estiman que de la mercancía que ellos venden, cerca del algunos sectores hablan de 30, otros del 40% de la mercancía llega al país por contrabando. Y la forma de detectarlo en algunos sectores es muy sencilla porque son productos que no reúnen la normativa de calidad, son falsificaciones, o sea, no es difícil identificar, inclusive cuando uno ve el precio de los productos, saber que ese producto ingresó al país a través de un ilícito aduanero. Entonces, ahí hay un diferencial de precio que es importante y, por supuesto, de alguna forma está afectando a todo lo que es la formalidad y eso es probablemente un reflejo claro.
Y el elemento fundamental es justamente la capacidad, el poder adquisitivo del venezolano no se ha movido como realmente debería, y eso está reflejado sin duda alguna en el comercio-servicio. Y por supuesto, el elemento voracidad fiscal afecta porque también de alguna manera esa migración a la informalidad es producto de la voracidad fiscal. Finalmente, ¿cuál es la expectativa de cara al cierre de este año, al menos en el sector que usted representa? Bueno, evidentemente aspiramos y quisiéramos pensar que esa caída que hemos visto en el segundo trimestre, pues de alguna manera se modifique. Recordemos que el sector que yo represento es también parte de nuestro sector, suple, atiende al sector turismo, y el sector turismo tiene una alta expectativa en esta temporada de vacaciones, ya que, por supuesto, solventados algunas de las restricciones que teníamos los 2 años anteriores, pues se espera un cierto repunte en ese turismo interno, y por supuesto ahí se van a beneficiar todas las empresas que de alguna manera atienden al sector turismo. La expectativa, por ejemplo, del sector comercio que atiende al sector de la construcción es una expectativa también bastante limitada, porque es un sector que todavía no apunta a un crecimiento importante. Entonces, ¿qué sucede con el sector comercio? Que es transversal y atiende a todos los sectores de la economía. Entonces, mientras los que atienden al turismo tienen una expectativa alta para agosto, septiembre, otros sectores tienden a ser un poco más moderados en sus expectativas. El sector construcción, por ejemplo, está reportando que hay cierta inversión que se está observando a través incluso de inversión extranjera para mantenimiento. Recordemos que ese es un sector que no es solo residencial, no es solo, digamos, locales comerciales. O sea, el sector construcción se nutre de infraestructura, de justamente las grandes, digamos, trabajos que generalmente es el Estado quien los contrata, y allí aparentemente hay ciertas iniciativas que apuntan a justamente al mantenimiento, a la recuperación de algunas instalaciones. Eso pudiera ser interesante para justamente el sector que atiende al sector de la construcción. Entonces hay que ver esto de manera, si se quiere, de manera sectorial, pues, porque hay diferencias importantes. Es decir, espera que haya un crecimiento, un rebote, una pequeña recuperación, pero que no va a alcanzar a todos los sectores, sin duda alguna, ¿no? O sea, va a ser desigual, como han dicho otros. Sí, probablemente sea desigual o en tiempos diferentes, ¿no? Pero por supuesto nosotros tenemos mucha confianza en nosotros, porque es que nosotros queremos el cambio, y no es que estamos esperando que otro lo haga por nosotros. Nosotros creemos en que el país tiene que salir adelante y que nosotros somos responsables de ese cambio, y estamos trabajando para eso. Lo que nosotros quisiéramos es que otros actores dentro de este proceso entiendan y estén a la altura del desafío que se nos presente, que estén a la altura de un sector como, por ejemplo, el sector empresarial, que independientemente de las circunstancias apuesta a un país, insisto, de oportunidades para todos. Nosotros estamos trabajando para eso, y por supuesto aspiraríamos que quienes tienen a su cargo las políticas públicas estén a la altura de todos esos pequeños y medianos comerciantes y grandes, por supuesto, comerciantes que siguen apostando por el país y siguen trabajando todos los días para que ese cambio ocurra. Liciana, pues les doy un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios de Consecomercio, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Estás escuchando